Oídos en el rincón. No era extraño que la araña se llamara Soledad. Valeria le puso ese nombre porque la encontró sola en una de las esquinas de su recámara. Todo el tiempo estaba quietecita en su telaraña, y aunque no había más arañas, a veces convivía con otros bichos. De pronto se cruzaba por ahí un ciempiés o una mosca que acaso después le servía de almuerzo. Pero no solo a eso se debió el nombre. A Valeria también se le ocurrió porque las patas de la arañita se parecían muchísimo a las pestañas de la tía Soledad, largas, negras y muy separadas. Lo que sí empezó a resultar un poco extraño, sobre todo para la mamá de Valeria, fue que la araña y su hija se hubieran hecho amigas. La señora se dio cuenta de eso una tarde, cuando pasó frente al cuarto de Valeria y desde fuera la escuchó hablar. Vale, ¿estás hablando por teléfono? No, respondió ella. Estoy platicando con Sole. La mamá de Valeria entró al cuarto un tanto extrañada y miró hacia el sitio que su hija le señalaba con el dedo. ¿Y eso? Es mi mascota. Se llama Soledad. Como mi tía, dijo Vale, y se rió quedito. Su mamá expresó un «ah», acompañado de medio suspiro, y salió del cuarto. Ella pensaba que las niñas de la edad de Valeria, y las de cualquier edad, para ser francos, debían ser amistad con otras niñas, no con arañas solitarias que viven en las esquinas de los cuartos. La mamá de Valeria sabía que Soledad no se comería las migas de pan que Valeria había apartado a la hora de la comida para alimentarla. Además, sabía que no era muy higiénico mantener una esquina de la recámara llena de telarañas, pero sospechaba que para Valeria sería una gran tragedia que tomara la escoba y se deshiciera de Soledad para que ese pedazo de techo quedara limpio, de modo que decidió dejar a la araña en paz. Pero también había cosas que la mamá de Valeria no sabía. Por ejemplo, no se enteró de qué sucedió la noche cuando empezó esa amistad. Valeria no podía dormir por culpa de un mosco que zumbaba tan fuerte que parecía como si quisiera metérsele en las orejas. Intentó taparse con la almohada, pero siguió escuchándolo, y cuando dejaba de hacerlo, sentía sus patitas en los brazos y tenía que sacudirlos para evitar que la picara. Encendió la luz y lo buscó con los ojos encogidos hasta que lo encontró parado en la pared, pero estaba muy arriba, en un lugar fuera de su alcance. Entonces fue a despertar a Pablo, su hermano mayor, cuya función, en teoría, debía ser ayudar a su hermana a deshacerse del mosco. Pero en lugar de eso, él solo le gruñó un «no me molestes», todo adormilado. La corrió de su cuarto y volvió a taparse la cara con la almohada. Con los ojos rojos por falta de sueño y también por falta de solidaridad de Pablo, Valeria volvió a su recámara y fue entonces cuando vio por primera vez a Soledad. No esperaba, claro que está, que sus palabras alcanzaran los oídos de la araña, en caso de que los tuviera, pero aún así, como estaba tan desesperada, a manera de súplica le dijo: «Araña, por favor, cómete ese mosco, ándale, ándale». Apagó la luz y se cubrió de nuevo la cara con la almohada. Tal vez el mosco se salió por la ventana, o a lo mejor se fue a molestar a Pablo. Quizás simplemente se durmió. Lo cierto es que Valeria ya no escuchó el zumbido, y esa noche de sueño que tanto necesitaba solo pudo agradecérsela a la araña, que a partir de ese momento se llamaría Soledad. Al día siguiente en la escuela, ni Marijón ni Roberto, ni la maestra, ni siquiera el señor Chucho, que arreglaba los desperfectos de la escuela y que debía de estar bien familiarizado con historias de arañas,
pudieron responder a la pregunta de que si las arañas tienen oídos o no. Los que parecían no tenerlos, claro, eran los interrogados, quienes uno a uno miraron a Valeria como si estuviera loca. La mamá de Valeria tampoco era muy buena ni para el asunto de las arañas ni para responder a las preguntas. No pareció escuchar la de Valeria. Bueno, tal vez para ella no era tan importante saber si las arañas tienen oídos o no, y en ese momento estaba muy concentrada batiendo claras de huevo para capear calabacines. Así es que el día se convirtió en noche y nadie fue capaz de responder la pregunta de Valeria. Nadie más que la mismísima Soledad. Esa noche, Valeria apartó unas migas de su pan tostado para llevarle de cenar y se las puso en el pequeño librero que estaba debajo de su telaraña. Tampoco había averiguado nada más sobre las costumbres alimenticias de las arañas, pero supuso que el pan tostado es algo que le gusta a cualquiera, sin importar de la especie que sea. Valeria se sentó al lado del librero y, después de explicarle a Soledad que le había llevado pan tostado para cenar y que este es muy nutritivo, casi sin darse cuenta, siguió platicando, pero ya no del pan. Le contó que había pasado el lunes en la escuela, cuando desapareció un estuche de lápices del salón y todo el mundo le echó la culpa a ella. No se lo había dicho a nadie, y platicárselo a la araña hizo que todo el asunto del estuche se sintiera como más ligero, y se durmió con una sonrisa tranquila y sin zumbido del mosco. Al día siguiente se alegró un poco más cuando la encontró en su telaraña, porque tenía algo que contarle, algo más. ¿Qué crees? Comenzó, y le pareció notar que la telaraña se movió un poco, como si Soledad se preparara para poner atención. Nicolás, el niño nuevo que llegó apenas hace como 2 semanas y se siente en la banca de al lado, me dijo que él sabía que yo no había agarrado el estuche. No me dijo por qué, y como a mí me dio un chorro de pena, solo le dije, ah, bueno, y me salí del salón. Valeria calló un momento y se quedó muy pensativa. Sí, ya sé por qué me dio pena, porque desde que llegó me gustaron sus ojos, que son un poco verdes, y cuando se ríe, se le hacen unos hoyitos bien chistosos en los cachetes. Valeria calló de nuevo y sonrió un poco. Sí, mañana le voy a preguntar. Seguro sabe algo. Espero no ponerme roja ni trabarme. Por cierto, Soledad, ¿tú crees que se pueden coleccionar huesos de palomitas? Y después de un momento de silencio concluyó, sí, es cierto. Igual es una colección muy boba. Mejor voy a tirar los que tengo guardados. De nuevo, al terminar su conversación, Valeria sintió como si hubiera puesto su alma a dieta, como si las cosas que tenía que decir y que nadie había estado dispuesto a escuchar fueran kilos que habían dejado de pesarle. Mejor tener de amiga una araña que escuche y no una niña que hace los ojos para arriba cada vez que le haces una pregunta, pensó, pues la pregunta de las palomitas se la había hecho esa mañana a su amiga Marijó, y ella, en vez de contestarle algo, hizo los ojos para arriba y dijo, ¡ash! Como si pensara que esa pregunta era muy tonta. Como si no supiera que las niñas de 6 años, al igual que todas las personas, tienen derecho a hacer preguntas tontas de vez en cuando. Al día siguiente, fue Valeria quien se acercó a Nicolás. Qué bueno que me crees que no tomé el estuche, porque de verdad no fui yo, le dijo todo de corrido y sin ponerse demasiado roja. No, yo creo que a Sophie se le olvidó en el baño y te echó la culpa por... Pues eso sí no sé por qué. Valeria sonrió y se quedaron en silencio un momento. Oye, Valeria pensó un poco antes de hacerle una pregunta
que le había rondado por la cabeza desde hacía días y que no le había hecho la noche anterior a Soledad porque pensó que ella no le iba a poder contestar. ¿Verdad que un fantasma no puede agarrarte? Nicolás la miró con los ojos encogidos y se llevó la mano a la barbilla. Claramente había tomado en serio su pregunta. Valeria explicó un poco más. Ellos atraviesan las paredes y las cosas, o sea, que están hechos de nada. Aunque quisieran, no podrían agarrarte. Nicolás asintió y afirmó convencido. Pero tú tampoco a ellos. No, pues no. Y así siguieron platicando de fantasmas, comidas favoritas y mascotas originales. Valeria le prometió a Nicolás que un día lo invitaría a comer a su casa y le presentaría a su araña. Esa misma tarde, al entrar a su cuarto, después de comer, miró hacia el techo y dijo: «Te traje unas miguitas, aunque ya sé que no te las comes». Miró con un poco más de atención y notó que, en efecto, ahí estaba Soledad, pero se veía distinta. Tenía las patas encogidas, encogidas. Valeria suspiró. Quería saber de lo que se trataba. Fue por una escoba y, subida en el librero, desprendió con cuidado la telaraña del techo y la puso bajo la luz de la lámpara de su buró. Soledad no se movía. Regresó a dejar la escoba y buscó la caja de cerillos que siempre estaba junto a la estufa. Vació los pocos que le quedaban y ahí puso a Soledad. Suspiró de nuevo y, sin querer, dejó salir un par de lagrimitas. Al día siguiente, lo primero que hizo al llegar a la escuela fue buscar a Nicolás y enseñarle la cajita de cerillos. «Te dije que te iba a presentar a Soledad, y aquí está, solo que ya se murió». «Uy», respondió él al tomar la caja y al mirar la araña ahí dentro hecha bolita. «¿Ahora con quién voy a platicar en las tardes?», refunfuñó Valeria. En ese momento entró la maestra y los chicos se sentaron en sus lugares. Un rato después, Nicolás puso la caja de cerillos en la banca de Valeria. Ella la abrió de nuevo y vio un papelito junto a la araña. En él estaba escrito el teléfono de Nicolás y abajo solo 2 palabras: «Pues conmigo». Lo miró. Nicolás sonreía y cuando movió las cejas de arriba abajo le contagió una sonrisa que casi se le convierte en carcajada.